Vamos a hacer el problema 4 del seminario 12 de equilibrio redox. En este problema tenemos que trabajar con una celda electrolítica y tenemos que describir si va a haber una reacción espontánea o no y calcular la FEM del sistema. El problema nos dice lo siguiente. Para la pila de para la pila siguiente, en la cual tenemos cobre en contacto con una solución de cobre más 2, en contacto con un puente salino, en contacto con una solución que tiene a los iones hierro más 2 y hierro más 3, en contacto con platino, ¿sí? Nos pide, indique primero de qué tipo son los electrodos que la constituyen. De acuerdo a cómo está escrita, cuáles son las semireacciones que ocurren. Y C, calcule la FEM de la pila, cuáles son sus conclusiones respecto a la espontaneidad del funcionamiento. Para resolver este problema lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos escribir la pila tal cual como nos la dan en el enunciado. Y lo que nos conviene hacer primeramente es un diagrama de la pila que estamos formando acá. Vamos a ver, nosotros tenemos un electrodo de cobre que está sumergido en una solución de cobre más 2, ¿sí? Eso lo vamos viendo en esto que tenemos acá. Esa solución está en contacto con un puente salino y el puente salino está en contacto con la solución de hierro más 2 y hierro más 3. Y en esa solución tenemos sumergido el electrodo de platino. Para poder cerrar el circuito vamos a poner un cable que conecte las dos chapas metálicas que tenemos acá. ¿Sí? Y en particular así quedaría nuestra celda. Para poder resolver a la primera pregunta, el inciso A que nos pide de qué tipo son los electrodos que están constituyendo la celda que tenemos acá formada, vamos a hacer lo siguiente. El primero corresponde a un metal en contacto con los iones del mismo metal. Este tipo de electrodos son electrodos de primera especie. ¿Sí? Por lo tanto, el primer electrodo es un electrodo de primera especie. En el otro electrodo tenemos un metal inerte, como es el platino, en contacto con iones que forman parte de una cupla redox. Ese tipo de electrodos son electrodos de tercera especie. ¿Sí? Por lo tanto, el otro electrodo es un electrodo de tercera especie. Bien, para poder describir cómo van a ser las reacciones que ocurren acá, tenemos que utilizar, ver cómo está escrita la pila. Fíjense que del lado izquierdo siempre tenemos el ánodo y en el ánodo es donde se produce la oxidación. Y en el lado derecho tenemos al cátodo, que es donde se produce la reducción. Para recordar siempre esto, lo que nos conviene tener en cuenta es una regla mnemotécnica que dice que de un lado tenemos todas las vocales, I, A, O, y en el otro tenemos todas consonantes, D, C, R. Bien, habiendo dicho cómo van a ser las reacciones que vamos a poder plantear acá, tenemos que plantear las reacciones que efectivamente van a ocurrir. En el ánodo vamos a poder plantear entonces la oxidación del cobre. El cobre que está metálico va a pasar a cobre más 2, ¿sí? Y perder 2 electrones. Y en el cátodo se va a producir la oxidación, que va a hacer que el hierro más 2 pase a hierro más 3. Se va a producir la reducción, que va a hacer que el hierro más 3 pase a hierro más 2. Bueno, para poder escribir la reacción neta tenemos que balancear los electrones, sumarlas, ¿sí? Y la reacción neta entonces nos va a quedar de esa forma. Cuando vayamos a buscar los potenciales del sistema, tenemos que, al del cobre, vamos a encontrar en las tablas tenemos los potenciales de reducción, de cobre más 2 a cobre 0. Yo acá estoy planteando la oxidación. Por lo tanto, si quiero conseguir el potencial de oxidación de cobre a cobre más 2, tengo que cambiarle el signo al que aparece en las tablas. Del mismo modo, en el cátodo voy a buscar la de hierro más 3 a hierro más 2 y ahí la escribo con el mismo signo porque estoy planteando la reducción. Para calcular la diferencia de potencial de este sistema, ¿sí? El delta es 0, lo que tengo que hacer es simplemente la suma de las dos que tenemos acá. Fíjense que la suma nos da 0,434 voltios. Esa sería la FEM que mediríamos en un sistema en donde las concentraciones de cobre, hierro y las dos especies de hierro fuesen 1 molar. Pero en las condiciones en las que estamos trabajando, las concentraciones no son 1 molar. Por lo tanto, para poder calcular la FEM del sistema, vamos a tener que recurrir a la ecuación de Nernst. Para calcular la FEM, tenemos que usar la siguiente expresión. ¿Sí? Fíjense que tenemos todos los datos porque delta es 0 lo conocemos, 0,059 lo conocemos, 2 es el número de electrones puestos en juego en la reacción neta, y también conocemos las concentraciones de las especies, que están dadas en el mismo en el esquema de la pila. Haciendo eso podemos entonces reemplazar con los valores numéricos para las concentraciones y ahí calcular la FEM del sistema, que en este caso da 0,452 voltios.
Bien, bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por ver el video y cualquier cosa no duden en consultar para aclarar las dudas que puedan surgir. Muchas gracias.